1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Oramos una vez más. Señor, te damos gracias porque este es tu día, el día en el cual hemos apartado para exaltar y glorificar tu nombre. Estamos aquí, Señor, para que tu nombre sea exaltado y glorificado. Estamos en este lugar reconociendo que tú eres el Señor. Gracias por permitirnos llegar hasta aquí, Señor. Gracias por permitirnos cantar, adorarte, exaltarte, Señor. Gracias por esta iglesia local en la cual juntos podemos recordar cuán grandes cosas ha hecho con nosotros, Señor. Y en esta hora te pedimos tu asistencia, te pedimos que nos abras el entendimiento, te pedimos que nos ayudes, que al ir a tu palabra podamos comprender las verdades que hay en tu palabra, Señor, y que éstas nos iluminen, nos traigan gozo, consuelo, sabiduría, paz, entendimiento de tu palabra, del Evangelio, de la gracia que ha sido derramada en nuestros corazones. Y gracias, Señor, por permitirnos tener un lugar para hacer esto. Y gracias, Señor, por poner en nosotros, en nuestras manos, tu palabra escrita para que la podamos no solamente leer, memorizar, aprender, compartir. Qué gran tesoro que tenemos. Ayúdanos, Señor, ahora. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Están preparadas, mujeres? Hoy es una reunión para ustedes. Los hombres no se vayan, no se vayan. Porque también el Señor nos va a hablar a nosotros. Pero esto es para específicamente, no sé si decir, ¿es una reunión de mujeres? No, es una reunión de hombres y mujeres. Pero vamos a ver un texto que está en la palabra de Dios y el que nos toca de acuerdo a esta serie que estamos viendo de los oficiales de la iglesia y hablando del diaconado. Hay un texto que no podemos pasar de largo. Pero antes, déjenme poner un poco dar una introducción. Al estar hablando de las mujeres, nosotros podemos ver que a lo largo de toda la narrativa bíblica, las mujeres tienen un rol muy importante. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, vemos que las mujeres en esa narrativa bíblica y en la historia de la iglesia es sorprendente. Podemos ver a lo largo de la Biblia mujeres que honraron al Señor, que fueron fieles al Señor, que podemos seguir su ejemplo, mujeres que son un ejemplo a seguir. Hay libros de la Biblia que tienen nombres de mujeres y también hay mujeres que no son un ejemplo a seguir, que la Biblia también nos habla, que nos dice que fueron mujeres malas o mujeres que tal vez hicieron cosas que no agradaban a los ojos de Dios. Pero la realidad es que la palabra de Dios nos habla muy intensamente acerca de no solamente del hombre y de la mujer, o como decimos, del hombre en un concepto general, sino también específicamente de las mujeres. Y cuando nosotros también vemos y abordamos ahora que tenemos que ir avanzando en el servicio de la iglesia y al abordar el tema de las mujeres que sirven dentro de la iglesia del Señor, yo creo que estamos entrando en un tema bastante espinoso en este tiempo, aún dentro de la iglesia. Yo sé que tenemos en claro muchos conceptos de lo que la mujer tiene que hacer y lo que la mujer no tiene que hacer, que el Señor lo dice en su palabra dentro de la iglesia. Pero cuando nosotros lo compartimos de manera general, muchas veces nos encontramos que hay inclusive otros hermanos en la fe o otras congregaciones que piensan diferente y ponen a la mujer en un estado tan elevado a la misma igualdad de cosas que tiene que hacer dentro de la iglesia, igual que el hombre y aún pasando la superioridad del hombre en los cargos oficiales que Dios da dentro de la iglesia. Tenemos que dejar en claro que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los crea por igual, son creación suya. Pero los roles que le da a cada uno
son diferentes. Aún después de la caída, cuando en Génesis capítulo 3, Dios dice claramente lo que le va a pasar a la mujer y lo que le va a pasar al hombre, y eso es distinto también. El Señor le dice que ahora el hombre va a tener que ir a trabajar y va a tener que hacerlo con el sudor de su frente, y sobre todo se le va a oponer la misma tierra y va a tener conflictos en el trabajo. Los cardos y espinos que crecen en la tierra son conflictos dentro del trabajo. Y los hombres sufren los conflictos al día de hoy dentro del trabajo. Sin embargo, no es lo mismo que Dios le dice a la mujer. Le dice que ahora ella va a parir con dolor. Va a tener sus hijos y esto va a ser con dolor. Pero ya la pone en un marco diferente al del hombre, porque ella ya va a estar criando esos hijos. Y no va a ser fácil. Pero ahí son dos cosas que Dios le da a tanto al hombre como a la mujer, los ponen en dos situaciones diferentes. Pero tanto el uno como el otro tiene el mismo Dios. Y es el mismo Dios que le va a ayudar. Y es el mismo Dios que le va a guiar. Y a lo largo de la narrativa bíblica vemos eso. Y tal vez en estos días donde el feminismo radical ha ganado un auge muy importante en la sociedad, también, lamentablemente, ha permeado las esferas evangélicas de este siglo. Hay un creciente ya hace mucho tiempo auge en el cual nosotros vemos que la iglesia del Señor está liderada ya no por hombres sino por mujeres, a la que se le denomina pastoras o ancianas. Y el término que voy a decir está mal, obispas. Porque 1 de Timoteo capítulo 3 es claro, ¿no? Está en la Biblia. Y el punto que es que cuando nosotros dejamos la palabra de Dios de lado y empezamos a traer a la iglesia nuestros propios pensamientos y tratar de acomodar a la iglesia la cultura que nos está rodeando, empezamos a tener problemas. Porque la iglesia del Señor se tiene que amoldar a lo que dice la palabra de Dios, aunque vaya en contra de la cultura. La iglesia del Señor tiene que mirar la palabra del Señor y decir cómo la iglesia del Señor se tiene que conducir de acuerdo a los estándares de Dios, no a los estándares del mundo, aunque sean fuertes, aunque tengan todo el peso de que una sociedad se nos va a venir encima. Nosotros nos guiamos por lo que Dios dice en su palabra. Y cuando estamos abordando 1 de Timoteo capítulo 3, y en este caso estamos viendo los oficiales de la iglesia, y estamos viendo exclusivamente a partir del versículo 8 que habla de los diáconos, nosotros hemos dejado establecido ya hace un tiempo, en esta serie de mensajes, que hay dos oficios en la iglesia solamente, que son los ancianos o pastores y los diáconos. Son aquellos oficios que Dios ha dado a la iglesia o aquellos oficiales que Dios ha dado a la iglesia para que estén guiando la iglesia del Señor. Y aún dentro de esos oficiales, ambos hacen cosas diferentes. Y no solamente eso, sino que a los ancianos o a los obispos se le da una mayor responsabilidad que no se le da a los diáconos. Pero los diáconos tienen una gran responsabilidad. Y cuando nosotros vemos todo esto y vemos el cargo de obispo, cuando vemos 1 de Timoteo capítulo 3, y vemos que solamente Dios pone pastores en la iglesia y ancianos, no pastoras, no está poniendo el término ese de obispas, porque es un término masculino. Claramente nosotros nos tenemos que sujetar a lo que dice la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que cuando nosotros transgredimos lo que Dios dice en su palabra, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que va a traer caos y confusión. Lo que nosotros vamos a hacer hoy y lo que yo tengo que hacer cuando voy a la palabra de Dios, yo tengo que hacer una correcta exégesis de lo que dice la palabra de Dios. Yo no le puedo hacer decir a la palabra de Dios lo que yo quiero que diga.
Alguien ha dicho una vez que la palabra de Dios es un buen esclavo. De acuerdo a cómo yo la castigue, me va a hacer decir lo que yo quiero que diga. Sin embargo, no es algo que dice la palabra de Dios, sino que todo lo contrario, cuando se pone a los falsos maestros, tanto el apóstol Pablo como los apóstoles decían que ellos tuercen la palabra de Dios. La tuercen a su conveniencia para poder introducir herejías destructivas en la iglesia. Entonces, si nosotros queremos hacer una correcta exégesis de la Escritura, lo opuesto a exégesis es eisegesis. Cuando uno habla de exégesis, y yo miro el texto de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11, yo tengo que hacer una exégesis y quiero ver y hacer una interpretación cuidadosa y objetiva del texto de acuerdo a lo que dice toda la Biblia. Ahora, si yo hago una eisegesis, lo contrario a la exégesis, lo que voy a hacer es traer ideas de interpretación que para mí me parecen correctas y tratar de acomodarlas a lo que dice la Biblia. Eso es estar haciendo decir a la Biblia algo que no dice. Entonces, cuando nos enfrentamos a estos textos, y hermanos, 1 Timoteo capítulo 2, cuando habla acerca de las mujeres, todos los estudiosos de la Escritura, por lo menos los que son de renombre, dicen que es el texto más difícil de las epístolas pastorales. Obviamente, para nosotros poder interpretarla, pero no era difícil para Pablo, porque Pablo sabía lo que estaba escribiendo. Y Pablo lo comunicaba de una manera muy clara, y el texto es muy claro cuando uno se pone a verlo a la luz de todo el contexto bíblico. Y estoy dando esta introducción porque para introducir y al considerar esta mañana el texto ahí de 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11, lo que debemos realizar es una correcta exégesis para poder interpretarlo de una manera correcta. No solamente de una manera correcta, sino también que podamos ver juntamente con los autores originales del texto y respaldados con los autores bíblicos de siglos pasados, considerar si en este tiempo como en aquel tiempo es correcto que haya mujeres diaconisas o servidoras también, como vamos a ver en otra parte de la Escritura. O tal vez se habla de esposa de los diáconos, como también hay otros textos que lo introduce en sus traducciones. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer una correcta interpretación del texto. Y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. Y lo vamos a hacer porque no solamente necesitamos resaltar el rol de la mujer dentro de la iglesia, que es un rol sumamente importante, sino poner el contexto de lo que Dios piensa en la Escritura, de lo bueno que es que haya mujeres fieles dentro de la iglesia. Y antes de comenzar, y déjenme hacer una nota aclaratoria, que es sumamente importante, no es necesario tener un título oficial para hacer lo que Dios nos dice, ¿no es cierto? No es necesario ser un pastor para que yo comience a estudiar la Biblia, de ninguna manera. No es necesario que yo cante alabanzas en mi casa o digan yo no canto o no voy a cantar canciones en mi casa porque yo no dirijo la alabanza en la iglesia. O no sé, no voy a hacer un discipulado porque no tengo ningún grupo de discipulado. El Señor nos manda a hacer eso. No solamente que el Señor nos manda a hacer eso, sino que es un mandato y nosotros tenemos que ser obedientes a lo que el Señor dice. Todos tenemos que predicar la palabra de Dios. Perdón. Todos tenemos que y debemos considerar cuando la palabra de Dios
nos dice unos a otros lo que tenemos que hacer. Me parece que el aire me está secando un poco la garganta. Sí. O tengo mucho calor. Entonces, si lo que nosotros tenemos que ver, qué es lo que dice la palabra de Dios, y si hay mujeres que sirven en la iglesia del Señor, creo que lo que tenemos que ver es que esas mujeres tienen que ser mujeres piadosas y que honren al Señor. Entonces, mis hermanos, siguiendo con esta serie de mensajes de los oficiales de la iglesia, yo creo que lo que tenemos que ver acá, si lo que Pablo está diciendo en el versículo 11, y lo leo de vuelta, de igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿De qué mujeres está hablando acá? ¿De las mujeres que tal vez pueden llegar a ser diáconos? ¿O de las esposas de los diáconos que ya viene hablando? Y yo les quiero decir algo. A lo largo de haber estado estudiando esto, hay varios pastores, siervos del Señor muy, muy prominentes que nosotros respetamos, que creen que en la iglesia tiene que haber diaconisas. Y por supuesto no los desacreditamos. Están convencidos también por la palabra de Dios. Y si nosotros queremos ser bíblicos, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer no solamente es ver lo que dice la palabra de Dios, sino también en esto está el gobierno de la iglesia. Y nosotros queremos hacer lo que dice la palabra de Dios. No digo que los que crean que hay diaconisas en la iglesia son antibíblicos. No, por favor, no estoy diciendo eso. Y creo que la palabra de Dios nos da un margen para eso. Ahora yo lo voy a exponer. Pero lo que quiero decir es que si nosotros queremos ser una iglesia que sea ordenada, lo que sí tenemos que tener en claro es que hay dos oficios o dos cargos en la iglesia muy importantes que no pueden faltar. Son los pastores y los diáconos. Y en esto se está hablando de hombres. Y ya dimos las características de hombres fieles. Si una iglesia tiene y nombra diaconisas, lo va a hacer sujeto a la palabra de Dios. Y si otra iglesia dice, nosotros no vamos a nombrar diaconisas como que tengan autoridad, también están cumpliendo la palabra de Dios. Entonces, dicho esto, quiero ir ahora sí a 1 de Timoteo, capítulo 3, pero quiero que leamos del versículo 8 al 9, por favor. De la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Hasta acá está hablando de hombres, ¿no es cierto? Está hablando de hombres. Lo que está diciendo acá, Pablo deja ver una lista de requisitos de carácter para los diáconos que deben ser elegidos. Y dice, versículo 10, que deben ser probados antes, como puestos a prueba. Pero en el versículo 11, Pablo introduce a un tercer grupo de personas. Introduce a un tercer grupo de personas que ya la pone con un distintivo
que ya no son hombres, sino que son mujeres. Y noten que este grupo también tiene que cumplir ciertos requisitos de carácter y personalidad, ya que también van a prestar servicio de alguna forma en la iglesia. Y noten que hay 4 de los requisitos. Dice que este grupo de personas, versículo 11, tienen que ser honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Ahora, interesante porque Pablo denomina a este grupo de personas como mujeres. Como mujeres. Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que ver ahí es el término de mujeres. Obviamente, uno dice mujeres, el sexo mujer, claro. Y el término que Pablo utiliza ahí es el término griego de gonaicas. Gonaicas. Que significa, tiene un significado. En algunos casos la traducen como goi o gonai, que es una palabra corriente para denominar a una mujer o esposa de alguien. Pero a su vez es como una mujer esposa que está ayudando a alguien. Entonces, ahí está, y nosotros cuando traemos el texto bíblico a veces pasan estas cosas, que esa barrera de idiomas nos trae a veces dificultades, ¿no? Cuando nosotros el otro día hablábamos cómo hay otros hermanos en otros países que utilizan ciertas palabras que para nosotros son un insulto, ¿no? Y hablábamos, ¿no? Decir, lavar los platos. Y hay otros países, en México, por ejemplo, dice, voy a lavar los trastes. ¿Qué pasó? Cuando uno está comiendo, ¿no? Dice, bueno, me voy a parar a lavar los trastes. Bueno, que vaya, pero que no diga nada. Pero se está refiriendo a los platos, se está refiriendo al elemento que tiene que lavar, un vaso, un plato. Y a veces esas barreras de idiomas nos traen muchas veces una dificultad para poder interpretar algo. Y esto es lo que nos pasa a veces. Pero Pablo no tenía ninguna preocupación en esto, él estaba siendo muy claro. Y cuando nosotros tomamos el texto y esa palabra corriente para denominar a una mujer esposa, si ustedes tienen la versión NTV y NBI, van a ver que dice las esposas, la NTV dice las esposas, de versículo 11, y la NBI dice las esposas de los diáconos. Cuando yo agarro la palabra de Dios, y esto es para todos leemos la Biblia, ¿no? Y la leen en varias versiones, y ven que la leo en la Biblia de las Américas, la Reina Valera, la NTV, no sé, Dios habla hoy, y cambia. Entonces ahí quiere decir que los traductores no se pusieron de acuerdo cómo traducir esa palabra. Y lo que tienen que hacer es estudiar esa palabra para tener un mayor conocimiento. Entonces lo que estamos haciendo ahora es ir a esto, ver que otras versiones dicen las mujeres a sí mismo. Bueno, yo tengo la Biblia de las Américas, dice de igual manera las mujeres, y en algunos casos de la Biblia de las Américas tienen un numerito arriba, no sé, un número 1, por ejemplo. Y en la Biblia de las Américas dice las diaconisas o quizás las esposas de los diáconos. ¿Ven cómo hace una aclaración el traductor? Puede significar que sean diaconisas o que sean esposas de diáconos. Entonces esto ya ahora nos va dando un panorama un poquito mejor. Pero a su vez, si nosotros tenemos que tomar el texto de Pablo que utiliza de mujeres como gonaicas, ya sea, la podemos interpretar como mujeres que son diáconos, 1. 2, lo podemos interpretar como mujeres que ayudan a diáconos, o 3, como esposas de los diáconos. Bueno, y dicho sea esto, ya podría decir, listo hermanos, oremos, terminamos el sermón, ¿no? Quedé bien con todos y nadie dice, bueno, no se inclinó para ningún lado, quedó bien con todos.
Pero lo que nosotros queremos hacer es interpretar bien el texto, ¿no es cierto? Creo que tenemos esa responsabilidad. Entonces, el primer elemento a analizar que yo tengo acá es mujeres, mujeres. Ahora, yo tengo que ver el término mujeres a lo largo de cómo lo interpreta Pablo en todos sus escritos. Porque yo no puedo decir, Pablo está diciendo que las mujeres pueden tener el oficio de diáconos por el versículo 11. Sería injusto. Acuérdense que estamos en 1 de Timoteo. Y antes de 1 de Timoteo, capítulo 3, ¿qué capítulo está? El capítulo 2, ¿no es cierto? No hay que recibir mucha revelación. Capítulo 2. Y cuando Pablo, si analizamos el término si es mujeres o mujeres esposas, Pablo no se está refiriendo a las mujeres en general. Porque lo que puede pasar es que también puede estar interrumpiendo el orden de lo que viene diciendo acerca de las mujeres. Cuando nosotros vemos 1 de Timoteo y nosotros lo tenemos que analizar si son mujeres que ayudan, si son mujeres que son diáconos o si son esposas de diáconos, y tenemos esta dificultad de interpretación, tenemos que pensar qué es lo que Pablo piensa acerca de las mujeres en el ministerio de la iglesia local. Porque acá Pablo está introduciendo mujeres en el medio de un escrito, de una enseñanza de diáconos. Y ahora está trayendo a las mujeres a escena. ¿Qué quiere decir eso? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es volver al capítulo 2 y ver el versículo 9. Miren lo que Pablo interpreta de las mujeres. 1 de Timoteo 2:9. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero y después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Bueno, este es el texto que es sumamente difícil y en el cual nos encontramos en retos de interpretación. Pero no nos vamos a detener en 1 de Timoteo 2. Solamente ver que Pablo ya tiene un concepto de lo que la mujer tiene que hacer y no tiene que hacer. O sea, ya la pone en un lugar. Y el versículo 11, interpretarlo fuera de todo el contexto de lo que Pablo habla de la mujer, sería injusto y estaría mal interpretado. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, y nosotros tenemos esa tarea, vemos que en este texto está ligado a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 13. Porque no en vano Pablo hace un discurso. Pablo no era alguien que hacía un discurso y que lo ponía fuera de lugar cada cosa, sino que todo tiene un orden. Por eso cuando introduce 1 de Timoteo capítulo 3 dice que los que tienen que gobernar la iglesia, que son obispos o ancianos, tienen que ser hombres, no mujeres. Y es lo que dice la palabra de Dios, ¿eh? No es algo que yo lo escribí. Lo dice el Señor en su palabra. Es palabra de Dios, es autoridad. Entonces, esto descarta el hecho de que haya ancianas o pastoras. Ancianas en el término de pastoras, que estén gobernando una iglesia, que tengan ese grado de gobernar la iglesia. Lo descarta totalmente. Entonces, si pasa esto, y 1 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 13
no debe ser puesto en disputa y debemos tomarlo en cuenta cuando se toma el capítulo 11. Yo creo que por lo que Pablo viene escribiendo, hay un ministerio esencial de la mujer. Si ustedes quieren saber el ministerio esencial de lo que la mujer tiene que hacer y que Dios le dice que tiene que hacer, no solamente desde el momento que el Señor la salva, sino también como mujer dentro de la iglesia, está en estos textos. Primera de Timoteo, capítulo 2, de los que hemos leído, del versículo 9 al 15, y Tito, capítulo 2. Si hay algo que las hermanas tienen, y estoy convencido por esto que dice la Escritura, si hay algo que las hermanas tienen que pasar toda su vida aprendiendo, son estos textos. Hay un montón ahí, y no les va a alcanzar toda esta vida, y la vida eterna vamos a seguir aprendiendo, van a seguir aprendiendo. Pero son claves esto, porque esto es el pensamiento de Pablo respecto a las mujeres, aun cuando le escribe a Tito. Y yo me alegro mucho que estén las hermanas cuando se reúnen considerando Tito capítulo 2. Porque es algo que tienen que estar sabiendo y recordándoselo y viendo de una manera práctica cómo viven la doctrina que tienen estos textos. Entonces, ahora tenemos un problema porque un problema para nosotros, no de Pablo, ya les vuelvo a repetir. Porque dice, asimismo las mujeres, o mi versión dice, de igual manera las mujeres. Entonces esto es como que quiere decir que si viene hablando de los diáconos, cuando dice el asimismo, quiere decir que hay diaconisas. Porque podría ser una interpretación por ese término de asimismo. Entonces quiere decir que nos puede introducir a un nuevo cargo eclesial. No solamente hay pastores y diáconos, sino que ahora hay diaconisas. Entonces yo quiero que veamos esto bajo estos 3 puntos que ya les dije anteriormente. Que podamos considerarlo entonces los 3 tipos de interpretación posible. En primer lugar, mujeres que pueden llegar a ser diáconos. Mujeres que pueden llegar a ser diáconos. Si yo tomo este texto de que Pablo dice, asimismo las mujeres, y ese asimismo me dice que Pablo está diciendo que hay mujeres diáconos, bueno, muchos conocedores de la Biblia interpretan gonaicas como mujeres que son diáconos. Y mirando el versículo 8, de ahí de 1 de Timoteo capítulo 3, cuando introduce, después de los obispos, introduce a los diáconos, Pablo dice, de la misma manera, o sea, lo mismo que está diciendo en el versículo 11, como que los diáconos tienen que tener estas características. Pero el tema es que los diáconos no son lo mismo que los pastores o los obispos. Entonces, cuando viene hablando ahí de diáconos y se da por sentado que son tal vez mujeres diáconos en el versículo 11, pero surge una duda. ¿Por qué Pablo se puede rebuscar tanto y no dice mujeres diáconos? Si en el versículo 11 Pablo está diciendo que hay mujeres que tienen que ser oficiales de la iglesia y ser llamadas diáconos, ¿por qué no agregó solamente una palabra adelante y no puso diáconos? No solamente eso, sino la palabra tas. La palabra tas, diáconos, sería mujeres diáconos. Y ahí se hubiese aclarado el problema. No tendríamos que estar viendo toda esta interpretación. O tal vez directamente Pablo está pensando en la esposa de los diáconos. O mujeres que ayudan a los diáconos. Pero vamos a ver a pensar que hay mujeres diáconos. Y por supuesto que, como les dije, hay iglesias bíblicas que tienen hermanas fieles que son diaconisas. Y vamos a ir a Romanos capítulo 11, por favor. Capítulo 16, versículo 1, rápidamente. Porque ustedes seguramente este texto ya se les cruzó por la cabeza, ¿no?
¿Qué pasa con la hermana Febe? El rol de la diaconisa, el término diaconisa, el título del sermón es ¿cuál es el rol de la diaconisa? ¿No? O el rol de la diaconisa, porque la Biblia habla de diaconisa y lo habla acá. Miren lo que dice. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Entonces, posiblemente haya diaconisas en la iglesia. Acá Pablo ya le está poniendo el término de diáconos a esta mujer. Y es de notar porque cuando vemos ahí Romanos 16:1, donde Pablo se refiere a una mujer llamada Febe como diáconos, Febe posiblemente iba a ser la portadora de la carta que estaba escribiendo Pablo ahí para la iglesia de Roma. Era una mujer digna de confiar, era una mujer que podía ayudar en el ministerio. Romanos capítulo 16, Pablo hace una lista de personas que saluda. Son 20 personas las que saluda Pablo. De las 20 personas que Pablo elogia y saluda, 10 son mujeres. 10 son mujeres. Y en todas, y ahí en muchos de ellos, Pablo dice, y algunas han trabajado mucho. Eso estaba diciendo más que los hombres. Habían sido buenas servidoras. Cuando nosotros tenemos el ministerio del Señor Jesús, lo vemos que hay mujeres ayudándole. Hay una mujer que se inclina y le lava los pies. Hay una mujer que está presta a estar al lado de él para escucharlo. Hay una sola mujer que está al lado de la cruz cuando todos los hombres la abandonaron. Las mujeres son importantes. Más en esta cultura, hermanos, que la mujer era considerada a la misma altura que un perro. Cuando nosotros tenemos las leyes en el Antiguo Testamento, cuando dice que el hombre no tiene que tomar la mujer ajena, sino que la pone en un lugar de que no tiene que codiciar ni la mujer, ni su asno, ni su ganado. La mujer para el Señor siempre tuvo algo elevado, pero para la sociedad lo ponían a la misma altura. Que Pablo esté hablando esto de las mujeres, inclusive que a las mujeres se les deje escuchar la palabra de Dios, ya era contracultura, era revolucionario. La mujer no se podía acercar ni siquiera a veces a escuchar cuando el rabino estaba recitando la escritura. Tenía que mantenerse alejada. Pero ahora Pablo le está diciendo, inspirado por el Espíritu Santo, que la mujer tiene un rol importante en la iglesia, que la mujer es importante en las cosas del Señor. Pero no tenemos que confundir esto con lo que es el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia claramente está dado en la palabra del Señor, no solamente tanto en Hechos capítulo 6 que lo vimos, sino también acá en 1 Timoteo 3 y también en Tito, que esa responsabilidad es para los hombres, que son los pastores y solo los pastores hombres que pueden gobernar la iglesia del Señor. Y en esta tarea lo ayudan hombres diáconos. Pero la mujer tiene un rol importante. Y cuando nosotros vemos esto y vemos a Febe, que es una gran ayuda, un gran estímulo, noten lo que Pablo dice ahí. Dice, ella también ha ayudado mucho y aún a mí mismo. Entonces quiere decir que es una mujer muy importante y que está haciendo una obra del ministerio. Está haciendo algo muy importante para la iglesia. Pero ahora, cuando nosotros vemos este punto que Pablo no tenía problemas en llamar a una mujer diácono, pero en el punto que este término de diáconos
acá el término es servidora. Esta hermana Febe ha sido una servidora. Lo mismo es la palabra para diáconos. Entonces, ahí es donde a veces hay un problema de interpretación. Porque nosotros tenemos que, Pablo la llama acá como diácono a la mujer, y ahí está la duda para decir, entonces quiere decir que Pablo en el versículo 11 sí está pensando en mujeres que son diáconos, que pueden ser diáconos, pero el problema que tenemos es que la palabra diáconos sirve tanto para hombres como para mujeres. Es lo mismo como pediatra. Cuando nosotros lo voy a llevar al pediatra, voy a llevar a mi nene al pediatra, y la pediatra es una mujer, o el pediatra es un hombre. La palabra pediatra sirve para hombre y para mujer. Y esto es lo que pasa con la palabra diáconos. Sirve tanto para hombres como para mujer. Entonces ahí se puede llegar a interpretar de que tal vez Pablo sí está pensando en que pueda ser alguien que puede estar sirviendo. Pero ¿por qué usa la palabra ambigua y general ahí, ¿no? Esta gonaicas. Y no pone un artículo antes que diga mujeres diáconos. Y ahí está el punto en el cual entramos en duda si Pablo está diciendo que tiene que haber un oficio de diácono oficial en la iglesia de mujeres. Porque no lo hubiese complicado tanto Pablo, hubiese puesto tas diáconos y ya está, son mujeres diáconos y queda todo claro. Sin embargo, solamente dice de igual manera las mujeres. Y aunque sea un problema, no es un argumento decisivo en contra de la interpretación de gonaicas que se refiere a mujeres diáconos. No tiene que ser un problema. No tendría que ser un problema. Y si aquellos que dicen, bueno, puede haber mujeres diáconos, creo que hay que acomodar el tema de las mujeres funcionarias en la iglesia. Porque si yo digo, bueno, puede haber diaconisas, y chocamos ahora con el problema de que los diáconos sí tienen que ser funcionarios de la iglesia y en un sentido están ayudando a gobernar la iglesia. Entonces ahí chocaría con lo que Pablo viene hablando de que la mujer no tiene autoridad sobre el hombre. Ahora, tenemos que poner este contexto. En este contexto había huérfanos, había viudas y había muchos problemas y había muchas necesidades. Y las que muchas veces siempre estaban ayudando eran las mujeres. Eran las mujeres. Entonces, nos acercamos un poco más, por lo menos, de acuerdo al Nuevo Testamento o con el Nuevo Testamento, los diáconos sostienen una posición oficial de autoridad en estrecha asociación con los obispos. Y los diáconos no solo proveen ayuda privada e individual a otros, algo que todos los hombres y mujeres cristianos deben hacer, sino que también se acuerdan que vimos que los diáconos sirven para un ministerio de bienestar dentro de la iglesia. Y ellos ayudan en eso a los pastores. Toman decisiones que afectan a todo el cuerpo de la iglesia y son los administradores oficiales de la iglesia. Entonces, se puede argumentar que ambos cargos, ancianos y diáconos, demandan un ejercicio de autoridad a toda la iglesia local y está restringido solo a los hombres. Entonces ahí tenemos un problema, porque si una mujer, decimos esta hermana va a venir, la vamos a levantar como diácono, le imponemos las manos y ahora va a ejercer una posición de autoridad, de acuerdo a lo que dice la Escritura, lo podemos hacer bien, pero también podemos dejar como una puertita para que haya problemas. O hay que limitarle el trabajo, hay que marcarle la cancha, como decimos nosotros. Mira, en estos asuntos no te podés meter. O tal vez, por eso es importante, y la idea de mujeres diáconos entra en conflicto con todo el contexto, en particular de 1 Timoteo 2:12, cuando Pablo dice, no permito a la mujer tener dominio sobre el hombre.
si una mujer se tiene que acercar a un hombre que le tiene que aconsejar cómo administrarse y lo tiene que exhortar? Lo podría hacer. O sea, y tal vez sería cierto lo que dice, pero ya está tomando una posición o una autoridad que no está contrario a lo que dice la palabra, y hay que tener cuidado. De ahí es donde muchas veces surgen problemas. Sin embargo, creo que es claro que el título diáconos, claramente, según el versículo 8 de 1 Timoteo capítulo 3 y el versículo 12, se los da solo a los hombres. Según el versículo 8 y el 12. Entonces esto ahora nos deja para ver la otra opción. Entonces, ¿quiere decir Pablo que lo que está pensando son en mujeres que ayudan a los diáconos? Bueno, ahí podría ser algo un poquito más claro, ¿no? Porque si ahora nosotros nos vamos a este segundo elemento de mujeres que ayudan a los diáconos, una interpretación que se ajusta mejor a los hechos del versículo 11, es que Pablo, cuando dice gonaicas, está refiriéndose a mujeres que ayudan a los diáconos o a esposas de los diáconos, que los van a ayudar de alguna manera. Por eso les da esas características, como tienen que ser. Dice un autor, William Hendrickson, y se inclina más por esta interpretación de que son mujeres que ayudan a diáconos. Él dice así, cito, estas mujeres son las asistentes de los diáconos que ayudan al pobre y al necesitado, etc. Estas son mujeres que presentan un servicio auxiliar llevando a cabo ministerios para los cuales las mujeres están mejor adaptadas. Entonces, el versículo 11, este tercer grupo que Pablo pone entre los obispos y los diáconos, tal vez sí sean mujeres que ayudan a los diáconos, que son colaboradoras, que son serviciales, que son buenas, van a ser buenas para la tarea y van a ser buenas también para la iglesia, pero no está hablando de una posición oficial. Por eso tal vez se adapte mejor como Pablo ahí se refiere de estas mujeres, no les da un título oficial, no son funcionarias diáconos, y yo creo que esto queda más equilibrado a 1 Timoteo capítulo 2 versículo 12, porque la mujer ya no estaría teniendo gobierno sobre el hombre. Para ponerlo más claramente, estas mujeres no son diáconos, sin embargo están estrechamente asociadas con los diáconos, tanto que pueden ser tratadas dentro del contexto de diáconos. ¿Les hice mucho lío con la palabra? No son oficialmente diáconos, pero pueden ser tratadas dentro del contexto que están ayudando a los diáconos. Y creo que esto es una buena interpretación, porque ahora el tema de los que se oponen a esto los introduce con la forma conjuntiva del término asimismo. Asimismo las mujeres pueden estar ayudando a los diáconos. Asimismo estas mujeres, hay mujeres que pueden hacer esta tarea ayudando a los diáconos de los que yo vengo hablando, como dice Pablo. Y nosotros vemos acá que presenta ahí una categoría fresca y de personas y las compara con el grupo que les precede. Y esto no necesariamente implica que las mujeres sean diáconos oficiales. Entonces, pueden ser mujeres que no son esposas de los diáconos y están ayudando a esos diáconos, o pueden ser mujeres que son las esposas de los diáconos. Entonces, cuando nosotros vemos esto y nosotros decimos, bueno, ¿por qué Pablo no puso mujeres asistentes o mujeres que ayudan? ¿No es cierto? Hubiese sido más sencillo. Porque la interpretación que se hace de gonaicas está más para lo que Pablo está pensando. Mujeres que ayudan a los diáconos o esposas de los diáconos. O esposa de los diáconos. Y ahora vamos al tercer elemento de lo que venimos viendo. Mujeres que ayudan a las esposas de los diáconos. Y esta interpretación explica el término que utiliza Pablo cuando dice gonaicas, esposa de los diáconos. Las traducciones NBI yo creo que lo hice correctamente.
O la traducción de la Biblia de las Américas que tiene el numerito que dice puede ser diaconisas o esposa de los diáconos, también lo interpreta bien. Pero acuérdense, hermanos, no nos rajemos las vestiduras de decir, ay, no hay un oficio para la mujer, no hacemos nada. La mujer sigue haciendo en la iglesia todo lo que tiene que hacer. Y es una bendición. No necesito un rótulo. Soy diaconisa, soy pastora. No necesitas un rótulo. Tenés que hacer lo que Dios te dice, que la palabra de Dios te dice que tenés que hacer como mujer. Y vas a hacer la voluntad de Dios. Y lo que Pablo está diciendo acá, y esta palabra en griego que expresa tanto a esposas como a mujeres, entonces si Pablo utiliza esposas, se le entiende perfectamente. Porque lo que está haciendo Pablo está siendo claro al identificar a los dos grupos de funcionarios de la iglesia, obispos y diáconos. Y en tercer grupo identifica a las esposas de los diáconos. Porque inevitablemente cuando un diácono está en la tarea diaconal, lo hace juntamente con su esposa. Es una persona que tiene que andar atendiendo las necesidades de otros y es bueno que tenga una mujer que lo ayude, que lo aliente, que lo estimule, que sea una buena consejera. Y es bueno para el diácono tener una esposa que le esté dando ideas que nosotros tal vez no tenemos. Y entonces creo que sí Pablo está pensando en esas mujeres que van a ser de gran ayuda. ¿Cómo una mujer puede ser de gran ayuda a un hombre? Porque no solamente esto estamos hablando de que alguien tenga un cargo oficial como diácono, sino que todas las mujeres tendrían que tener estas características. Todas las mujeres tendrían que ser un buen consejero para su esposo. Tendrían que ser un buen aliento para su esposo. Tendrían que orar por su esposo y acompañar a su esposo como sacerdote del hogar. Todas las mujeres. Pero en especial estas mujeres en el cual hay hombres que se le está dando el cargo. Acá tenemos otro problema. Porque si Pablo está pensando en las esposas de los diáconos, ¿por qué no puso sus mujeres? Y ahí otro problema más. ¿Cómo lo interpretamos eso? Y es claro que si Pablo hubiera dicho mujeres diáconos, lo hubiera escrito, y sin embargo el flujo de pensamiento respecto a los diáconos, a utilizar este término de gonaicas, está pensando en la esposa de los diáconos. Por eso él pone este término gonaicas y no pone diaconisas o mujeres diáconos. Si quisiera Pablo que catalogara a mujeres en este oficio, él debería haber dicho requisitos únicos como esposa a un solo marido o que tenga hijos obedientes. Entonces es necesario que sus esposas sean moralmente aptas. Pero ahora, ¿por qué las mujeres podrían estar supervisando las limosnas a los pobres? Porque también esto es un tema. ¿Por qué las mujeres no podían estar supervisando las limosnas de la iglesia para sus viudas? Bueno, en la cultura judía de Palestina se le tenía más confianza al hombre que a la mujer. Inclusive lo vemos en el Antiguo Testamento, la mujer virtuosa. ¿Qué es lo que hace el marido? Es una mujer tan perfecta que el marido, ¿qué hace? Confía sus ganancias en ella. Y eso era totalmente contrario a la cultura. Cuando habla de la mujer ramera, la mujer prostituta, la mujer que mira por la celosía de la ventana para atrapar a los jóvenes, cuando entra ese joven le dice, ven, mi esposo se ha ido lejos, su bolsa llevó consigo, o sea, su dinero llevó consigo, no va a volver hasta que lo gaste. Porque el marido no confiaba en las mujeres. Entonces, por eso, probablemente la gente iba a responder mejor a los hombres en un cargo de supervisión que a las mujeres. Este es el contexto que Pablo está diciendo esto. Y no quiere decir que la mujer sea una mala administradora. Mujeres, hay muy buenas administradoras, claro. Y aparte son ejemplos. Acá en la iglesia tenemos mujeres.
pero estamos poniéndolo en el contexto de esta cultura de Palestina. Ahora, esto también tiene que ver con un rol que Dios da de masculinidad y feminidad. Y podemos decir con seguridad que Dios se complace con las mujeres y los hombres que llevan a cabo obras buenas, caricativas. Por eso Lucas afirma muchas veces el ministerio de la mujer dentro de la iglesia que sabe dar a los pobres. Tenemos las Dorcas en Hechos capítulo 9 y Lucas las levanta ahí, escribiendo, dice, son mujeres que saben administrar. Y no solamente eso, son mujeres que son generosas. Las mujeres en las iglesias primitivas estaban involucradas en la atención al necesitado, como lo deben estar las mujeres en las iglesias hoy. Y esto tendría que ser de ánimo para las hermanas. Esto tiene que ser un estímulo para las hermanas y no tiene que ser de ninguna manera algo que les diga, ustedes no sirven para nada o no pueden hacer nada, sino que hay cosas muy importantes que pueden hacer en la iglesia y las tienen que seguir haciendo. Tienen que seguir sirviendo. Tienen que seguir prestando atención. Y a su vez también las que son hermanas que son esposas de aquellos que están sirviendo en la iglesia, doblemente tendrían que ser buenas consejeras para sus esposos. Porque esto es lo que está diciendo de los diáconos. ¿Por qué no lo dice de los obispos? ¿Por qué no da este requisito a las esposas de los pastores? Porque los pastores están estudiando la palabra de Dios y orando. Ven cómo está el rebaño. Pero los que están hablando con las personas que tienen necesidad, son los diáconos. Entonces los diáconos son los que van a llevar ese alimento a esa hermana que está pasando necesidad, o a esa familia. ¿Y qué pasa si tiene una esposa que está al lado de él y dice, otra vez le vas a llevar a esa tipa? Ni siquiera se lo merece. Y el esposo renegando con la esposa, haciendo una tarea de bien, que fue nombrado por la iglesia para que haga eso, y ahora tiene que lidiar con una mujer conflictiva que no es una buena consejera y no es de ánimo. Sumamente importante. Es sumamente importante el rol de la mujer dentro de la iglesia y más en estos casos. Y tendría que ser de ánimo porque la esposa ideal, según ahí, Proverbios 31 también que lo cité, ¿qué es lo que hace? Alarga sus manos al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Eso es lo que hace la mujer que teme al Señor. No tendría que ser un problema. Es más, las esposas de los diáconos tendrían que ser las primeras que alienten a su esposo. Hay una necesidad, vamos a hacer esto. Mirá, está necesitando algo. Mirá, hay que cubrir esto. Vayamos, oremos con ella. Siempre tendría que ser un ánimo. Porque extiende sus manos al necesitado. Y uno se podría preguntar o decir, entonces, si esto es lo que tienen que ser estas mujeres, entonces tiene sentido las características que da Pablo solo en el versículo 11. Y notamos 4 ahí. Los requisitos son casi idénticos a los de su esposo. Si son mujeres esposas de diáconos o inclusive mujeres que ayudan a los diáconos, tienen que tener estos requisitos. Honestas, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. 4 características. Ahora, son 4 características que tienen que tener todas las mujeres. Todas. Alguna dirá, bueno, yo zafo, no soy esposa de diácono, tampoco tengo ganas de servir, así que, listo. No, estas son características que tienen que tener todas las mujeres. Pero en especial estas mujeres, dado el contexto que estamos viendo. Para finalizar, un poco de lo que tienen que ser estas mujeres, honestas. ¿Qué son estas? Que sean dignas de respeto, que sean decentes, que sean mujeres que estén sin mentira, engaño y falsedad, que se la pueda dar vuelta por todos lados y no se le encuentra mentira. Eso es que puedan ser honestas. Y es sumamente importante que sean esto. Van a ayudar mucho a su esposo si tiene que hacer una tarea de servicio.
Y no solamente eso, va a ayudar mucho a su esposo cristiano, cualquiera de las mujeres. Pablo dice, no calumniadoras. El término no calumniadoras, el término ese calumniadoras, en griego saben cómo es fuerte. No un diablo. La palabra es diabolus. Y es el único momento que Pablo lo usa acá para referirse a una persona después de Satanás, el engañador, ¿no? Pero cuando lo mete, le dice a las mujeres, no sean un diablo. No difamadoras, o sea, calumniadoras es no difamadoras, mujeres que no controlan su lengua, sino que tienen que controlar su lengua y hablan con sabiduría y amor. La difamación destruye mucho a las personas. Por eso Pablo dice eso. Cuando nosotros difamamos a una persona, la estamos destruyendo. Y no solamente esto, estas mujeres pueden ser un problema para la iglesia, porque al ser calumniadoras pueden dividir una iglesia. Fíjense qué importante que es. Si Pablo se está refiriendo a la esposa del pastor, a la esposa del diácono o a una mujer que ayuda al diácono, cuidado, que no sea una mujer que en vez de traer una solución traiga un problema y traiga una división a la iglesia y traiga pelea en la iglesia, porque anda opinando cosas que no corresponden a una hija de Dios. El sabio Salomón dijo en Proverbios 10:18, el que propaga calumnia es necio. Es necio. Así que mujeres, cuidado con ser calumniadoras. Alguien que va a ayudar no puede ser un calumniador entre los miembros más necesitados. Lo otro que dice, sobrias. Sobrias es que poseen un carácter equilibrado, un carácter estable. Generalmente se lo pone en el mismo término de no dado al vino. No alguien que está ebrio, no alguien que no sabe cómo hace las cosas, sin razón, que tenga un juicio equilibrado, que posean un dominio propio. Lamentablemente, ni en español ni en inglés hay una palabra justa para esta palabra griega que dice sobrias, que en griego es nipalios, que puede significar sobriedad o que no esté ebria. Pero lo que está diciendo ahí es que tenga un carácter de buen juicio y que no se vaya atrás, no solamente una sobriedad mental y emocional del carácter total de una persona, sino que tanto su hablar y su conducta tienen que ser correctas. ¿Tuvieron alguna vez con una persona borracha? A uno le da risa, ¿no? No se le entiende nada, no se le entiende lo que le habla, no tiene sentido. Bueno, más o menos es así. Esta mujer no puede ser de esa manera. Y por último, ahí dice, fieles en todo. Fieles en todo. Cristianas fieles en las que se puede confiar para que lleven a cabo su deber cristiano en cualquier área de su vida. Pablo lo está diciendo esto en un contexto que la iglesia de Éfeso estaba teniendo un problema. Se habían introducido los falsos maestros y había mujeres que los estaban siguiendo. Por eso Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, él les dice, la mujer no enseñe, porque hay problemas dentro de la iglesia. Pero capítulo más adelante que nosotros lo tenemos en el capítulo 5, él habla de que estas mujeres se habían apartado en pos de ¿quién? En pos de Satanás. Siguieron las falsas enseñanzas y se apartaron en pos de Satanás y estaban trayendo un problema en la iglesia. Estaban trayendo un problema en la iglesia. Entonces, no estaban siendo fieles. Por eso es importante que las esposas de los diáconos sean fieles. Dice, en todo. Fieles. Yo le soy fiel a mi esposo. A otro no miro. Pero acá dice fieles en todo. En todo. La palabra fiel, ahí en el diccionario griego, que es la palabra pistos, la palabra fiel, y el diccionario expositor de palabras de la Biblia afirma que es una lealtad a toda prueba que se puede demostrar en diferentes formas.
lealtad a toda prueba que se puede demostrar en diferentes formas. Y esto es lo que la mujer tiene que ser, fiel en todo. Vivimos en una cultura que resalta a la mujer infiel. La televisión nos llena de novelas que las mujeres son infieles y se las aplaude. Entre el círculo de mujeres se aplauden cuando salen con otros hombres, cuando engañan a su esposo, cuando miran a otro hombre, cuando hacen chistes indecentes contra otro hombre. Infidelidad, estamos plagados. Cuidado, porque la palabra de Dios dice que estas mujeres tienen que ser fieles en todo. Y esto quiere decir no solamente en lo que pensás, en lo que hablás y en lo que decís. Tu conducta tiene que mostrar fidelidad dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Fieles en todo. Y eso significa también en todo lugar. Bueno, ¿qué aplicación podemos darle a esto para finalizar? Disculpen, yo sé que fui un poco extenso. Descuéntenme el tiempo que el aire acondicionado me secó la garganta. Tengan compasión de mí. Pero es necesario poder aclarar esto, porque nosotros como iglesia, si vamos a elegir a diáconos, tenemos que poner en claro y decir, ¿y vamos a elegir diaconisas, sí o no? Entonces, de acuerdo a estos tres términos, yo creo que convencido por la palabra de Dios, la Biblia habla de diaconisas, sí, pero no como un título oficial o como alguien que está puesta en autoridad. Habla de mujeres que son servidoras. Habla de mujeres que pueden ser útiles para la tarea del diaconado que realizan los hombres. Ahora, lo que yo tengo que preguntarme, y quiero dejar esto, es que las mujeres, aunque no sean funcionarias en la iglesia, no quiere decir que no puedan servir a la iglesia del Señor. Es sumamente importante el rol de la mujer en la iglesia del Señor. Mis hermanas, ustedes ayudan tanto a criar a nuestros hijos mientras nosotros estamos sosteniendo nuestro hogar con el trabajo, que es sumamente importante. Acá hay chicos que son chicos, varones, y ustedes están llamadas no solamente a enseñarles la palabra de Dios, sino a que esos varones tal vez puedan ser un Timoteo. Y que un día Pablo pueda elogiar, como elogió a su abuela y a su madre, cómo él había sido instruido en la palabra del Señor. Miren qué importante que es enseñarle la palabra del Señor. Podemos llegar a tener predicadores. Podemos llegar a tener siervos del Señor. Y esa es la tarea de la mujer. Esto lo tenemos que ver a la luz de todo el contexto de las mujeres de la Escritura. Por eso, hermanas, yo creo que toda mujer cristiana debe servir sensiblemente al cuerpo de Cristo de todo corazón, con toda humildad, con sacrificio. Pero ahora, si hay dos textos que toda mujer debería estudiar toda su vida, es 1 de Timoteo capítulo 2, del 9 al 15, y Tito capítulo 2. Eso es lo que el Señor dice en su palabra. El Señor a las mujeres les va a pedir cuenta por lo que dice su palabra. No, Señor, yo me la pasé sirviendo dentro de la iglesia. Estuve en el coro, estuve barriendo la iglesia, Es muy bonito todo. La verdad, no me importa nada. El Señor va a decir, no sé si va a decir así, no me importa nada. A mí me importa lo que hiciste con esto que yo digo. ¿Cómo es tu carácter? Yo acá dije en mi palabra cómo tenías que ser. Y eso es lo que tenés que hacer. Eso es lo que te voy a pedir cuentas. Y eso es lo que el Señor les va a pedir cuenta a las mujeres. Les va a pedir cuenta de su carácter, de lo que Él dice en su palabra. Y la importancia que tiene la esposa de aquellos que son llamados a ser diáconos también es muy importante. Por el ánimo, por la ayuda, por el servicio, por el testimonio. Es sumamente importante. La mujer tiene que aprender doctrina de la palabra y poder enseñarla. En primer lugar, en su casa a sus hijos. Lo dice el estándar de Dios. Y cuando la mujer tenga ese tiempo, la mujer también puede estar enseñando a otras mujeres.
Pero enseñándoles ¿qué? Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 9 al 15, y enseñándole Tito, capítulo 2. Eso es lo que la mujer siempre tendría que tener en su vista. Porque yo creo que cuanto más lo lean, como pasa en otras partes de la Escritura, muchas veces vemos cuánto nos falta todavía. Si creemos que ya hemos aprendido todo, ya sé todo lo que dice Tito capítulo 2 y Tito capítulo 2 y 1 Timoteo 2, yo creo que lo que nos falta es humildad, porque todavía hay mucho que aprender. Porque acá lo que nos está diciendo es cómo vive una mujer una vida transformada de acuerdo al Evangelio de la gracia de Cristo. Y esto nos va a llevar indudablemente al Evangelio de la gracia de Cristo. Y es lo que nos lleva a que ustedes puedan ser reconfortadas por medio del Evangelio, que las transforma, que las cambia y que las hace mujeres que estén honrando al Señor y sirviendo en la iglesia del Señor. Es sumamente importante. Hermanas, ustedes son sumamente importantes para la iglesia local. No descuiden el rol que tienen conforme a lo que Dios dice en su palabra. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, en medio de mis palabras y de la exposición, te quiero pedir que tu palabra siga trayendo ese ánimo y ese aliento y que a su vez también siga trayendo esa convicción de lo que creemos conforme a lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer en tu iglesia. Te doy gracias, Señor, por las hermanas de esta congregación. Te doy gracias por el esfuerzo que hacen también de serte fieles a ti, fieles a tu palabra, Señor. Sigue animándolas, sigue levantándolas. Y Señor, cuando hablamos de levantarlas, no estamos diciendo en autoridad encima del hombre, del varón, sino honrándolas por lo que son. Padre, ayúdanos a nosotros como hombres, como varones, como esposos, a alentar el corazón de nuestras esposas, a alentar el corazón de las hermanas a que prosigan conociéndote a ti, Señor. Y sobre todas las cosas que sean de las características que tú has puesto en tu palabra. Gracias, Señor. Despídenos. En tu nombre te lo pedimos. Amén.